Namasté, ¿cómo estás? ¿Qué es el ciclo menstrual? ¿Por qué las mujeres somos cíclicas? ¿Por qué cada ciclo está compuesto por 4 fases que se repiten? ¿Qué supone que esta condición de cíclico sea una cualidad yin o del femenino? Me parece importante, así como recordar que las mujeres tenemos ciclos marcados, que los hombres, a los que se les determina tanto como lineales, también tienen ciclos naturales. Por eso te voy a dejar aquí debajo de esta grabación un enlace por si quieres investigar al respecto y bueno, quieres comenzar a ver desde otra perspectiva, pues que efectivamente hay una serie de ciclos que operan también en el yang, en el masculino. Aunque sí que es cierto, no tienes más que fijarte en los cuerpos, en el cuerpo de una mujer y en el cuerpo de un hombre, que los ciclos son más redondos, por decirlo de alguna manera, y están muy marcados en las mujeres y que tienen unos condicionantes hacia afuera, es decir, que hacia afuera es fácil, sobre todo en la fase de premenstruación y menstruación, que haya un feedback con aquello con lo que yo estoy viviendo, con el exterior. Se nota mucho, es muy perceptible, entre otras cosas porque las emociones son muy palpables en cada uno de esos ciclos, en cada una de esas fases. El yin es agua, trabaja mucho con el elemento agua y al agua pertenecen las emociones. Me refería a los cuerpos porque si te fijas el cuerpo de una mujer tiene muchas más redondeces en general, por lo general. Es más circular, también es más redondo y el cuerpo de un hombre tiene más líneas rectas. Y hablo en general porque después en cada hombre y en cada mujer hay un yin y hay un yang y estos pues a veces en una mujer hay un fuerte componente yang, incluso lo traduce su cuerpo, su propio cuerpo, las líneas de su cuerpo, y en los hombres pasa exactamente lo mismo. Es decir, que hablo un poco de forma general. Te invito a ti como mujer y a ti también como hombre a que escuches este audio, porque es trabajo de todos el conocer, comprender e integrar en nuestra vida el comportamiento y las cualidades del yin y el comportamiento y las cualidades del yang. En las mujeres hay ciclos que comienzan y concluyen. Nacemos y morimos en cada uno de esos ciclos. Se llama ciclo menstrual y tiene 4 fases. Y esas fases representan también los ciclos naturales que existen fuera en la Tierra. Representan las estaciones, las fases lunares, el día y la noche, la vida y la muerte. En cada uno de esos ciclos, las mujeres tenemos la oportunidad de nacer y de morir y de volver a renacer. Y a la vez podemos ir limpiando capas de nuestra propia vida. Esa limpieza comienza a prepararse en la premenstruación y se hace efectiva en la fase de la menstruación. Pero no vamos a adelantar acontecimientos. Voy a comenzar a hablar de la fase que correspondería a la primavera, de la preovulación. También se correspondería con la luna menguante. En un nivel de conciencia estaría la mente pensante y estaríamos en fase dinámica, en una fase donde la acción predomina. Cuando estamos en esta fase, las mujeres estamos vueltas hacia el exterior, tenemos energía, estamos motivadas, es más fácil tener entusiasmo, es más fácil sacar nuestro propio brillo, más fácil centrarnos y tener esa actividad a punto.
De hecho, la fuerza física cobra fuerza y tenemos más vigor. Es un momento pues muy bueno para tareas lógicas, para resolver problemas, para planificar. Y el arquetipo que se corresponde es el arquetipo de la doncella. Si os gusta un poquito esto de los arquetipos, pues es el que correspondería. Cuando esta fase da paso a la siguiente, entramos en la ovulación. La ovulación sería el verano, la estación del verano. Y la luna sería la luna nueva, la que se corresponde. En nivel de conciencia hablaríamos de la mente sensible, no de la mente pensante, como en la fase anterior. Y hablaríamos también que entramos en fase expresiva, conectada sobre todo con el corazón. Es un momento pues donde predomina nuestra capacidad de sociabilizar. Estamos extrovertidas, como la propia energía del verano, mostramos más seguridad, nos resulta más fácil mostrar seguridad en nosotras mismas. Es un buen momento de cara al trabajo, es un buen momento, por ejemplo, pues para entablar relaciones nuevas con personas o para fomentar las que ya tenemos, para hacer proyectos conjuntos. Y también es un momento de fertilidad reproductiva por un lado, pero también pues de fertilidad en cuanto a proyectos. Es un buen momento para materializar proyectos, para materializar esas inquietudes que me vuelan por dentro. Es un buen momento también para dar amor a nuestras relaciones, para materializar ese amor, porque tenemos la energía para ello, nos encontramos con esa energía. Y el arquetipo se corresponde con el de la madre. ¿Qué pasa con estas dos fases, las correspondientes a primavera y a verano? En las mujeres, la preovulación y la ovulación, pues que son dos fases que de cara a la galería, de cara al exterior, a la sociedad, a las personas que nos rodean, funcionan muy bien, están muy bien vistas, porque estas son las fases en las que, bueno, pues estamos más a tope de energía, donde somos pues eso, más sociables, más productivas, a nivel social cumplimos con unas expectativas que son las que se espera un poco de cada adulto, ¿no? Pues unas expectativas económico-sociales en cuanto a trabajo, y ahí funcionamos muy bien y entonces todo está bien, todo está correcto, no hay ningún problema en ese aspecto. El problema, entre comillas, viene cuando entramos en las dos fases siguientes, en la fase de premenstruación y la de menstruación, porque ahí ya eso que se nos pide a nivel social, esos requerimientos que se nos piden, ya no estamos a tope para poder dar eso que se nos pide. Y aquí es donde entramos en conflicto con nosotras mismas, entramos en conflicto con un montón de patrones que se nos han ido metiendo a lo largo de cientos, incluso de miles de años, y donde empieza pues el no poder relacionarme como realmente sería esperable con mi propio cuerpo. Vamos a ver qué sucede en estas fases. El otoño llega con la premenstruación, con esta fase. Entraría en un nivel de conciencia la mente subconsciente y la fase sería una fase creativa y de revelación. La luna se correspondería con su fase creciente, estaríamos en luna creciente, y el arquetipo se corresponde con la hechicera, precisamente por estar en contacto con ese mundo subconsciente y de la intuición. En esta fase está muy presente un análisis crítico que nos permite identificar problemas, pero es una fase que comienza y va poquito a poco ralentizando. Es decir, que vamos a pasar de una fase más creativa y de una fase un poquito más, un pelín más dinámica o más activa, a ir poco a poco hacia adentro. Esto es lo que nos va a pedir esta fase. La energía se va a ir reduciendo y nos va a pedir, tanto la energía mental como emocional, viajar poco a poco al interior.
está muy relacionada esta fase con la sabiduría interior, con la sabiduría que está basada en nuestra propia vivencia, en nuestra propia experiencia. Y como en el otoño, en esta fase se nos va a pedir soltar y liberar. Va a haber una disminución de la concentración mental, porque la energía va a ir hacia adentro para que podamos hacer introspección y para que podamos preparar el aprender de lo vivido durante las fases anteriores. Por tanto, aumenta la intuición. ¿Pero qué pasa? Pues que no solemos hacerle mucho caso a esta fase porque no resulta muy agradable, porque nos pone en contacto con nuestro mundo interior y con las zonas oscuras de nuestro mundo interior, pero precisamente nos pone en contacto con ellas para que podamos mirarlas a los ojos y podamos después, cuando venga la menstruación, dar salida, liberar y dejar paso a nuevas formas. Pero claro, ¿qué sucede? Pues que no respondemos a lo que nuestro cuerpo y nuestro interior nos está pidiendo, porque si nos quedamos en este punto, socialmente nos rendimos y en el trabajo no rendimos igual y con nuestra pareja no rendimos igual. Entonces, ¿qué sucede? Que nos obligamos a continuar en las fases anteriores, que son las que molan, entre comillas, es donde yo tengo energía, es donde yo me encuentro bien. Es que en esta fase no me encuentro bien. Esas son las frases que nos decimos a nosotras mismas o que llevamos escuchando tanto tiempo. Y no se trata de que no nos encontremos bien, es que nuestro cuerpo nos pide viajar adentro y aceptar lo que se mueve en nosotras, que no tiene por qué ser bueno ni malo, es sencillamente lo que se mueve, porque las personas tenemos emociones y en esas emociones muchas veces van unidas pues a sentimientos a lo mejor de dolor o a sentimientos con los que no queremos conectar. Pero ¿qué pasa? Que al no querer conectar con esto, a su vez se genera un bucle porque nos sentimos frustradas. Algo dentro de nosotras se siente frustrado y entonces empieza pues ese cuello de botella donde nos machacamos porque no llegamos a donde se supone que tenemos que llegar, porque nos sentimos incomprensión por otro lado, tanto por nosotras mismas como por el exterior. Y entonces estamos batallando contra nuestro propio ciclo mientras el cuerpo nos está diciendo que es tiempo de ralentizar y de revisar, pero no entramos en ese punto. Y entramos muchas veces en discusiones con nuestra gente cercana, pues porque en el fondo hay una discusión interna. Algo dentro nos está pidiendo que vayamos entrando un poquito en momentos de soledad y que podamos asumir esto que se mueve, ¿no? El momento que estamos viviendo para aceptarlo y para poderle dar salida y esa discusión es la que se genera después hacia afuera y todo comienza a bullir, bulle dentro, bulle en el inconsciente hasta que llega un punto en el que a veces pues estalla y entonces tenemos que escuchar frases como bueno, ya está premenstrual, frases que no nos ayudan en absoluto. No nos ayudan en absoluto, ni a nosotras ni a las personas que las emiten. Y resulta que nosotras mismas no somos capaces de decirle a nuestra pareja o a las personas con las que convivimos que necesitamos a lo mejor un tiempo para estar con nosotras mismas. No nos atrevemos a veces. Porque parece que también el pedirlo es darle la razón a la otra persona en el sentido de que efectivamente estamos mal. Y no es que estemos mal, la palabra no es que estemos mal, la palabra es que estamos en una fase en la que se está acumulando mucho bagaje emocional que dicho sea de paso no es solo nuestro, que ya lo hablaremos cuando dedique el vídeo a hablar solo de la menstruación, pero no es un bagaje solo mío. El bagaje emocional que a mí se me acumula en la premenstruación es también el de mi pareja y es también el de ciertas personas con las que mantengo enlaces o enganches y las voy a limpiar. Voy a limpiar su basura emocional o su basura mental durante la menstruación y eso se acumula en la etapa de premenstruación. Entonces, desde este punto de vista, es bueno saber que hay una labor que el yin o el femenino está asumiendo en estas fases y que no es reconocida. No es reconocida y esto pues no ayuda a nadie y es hora ya de que comencemos a vivir y a ver y a comprender las cosas de otra forma.
y a escucharnos nosotras con atención, porque habrá mujeres que digan que en esta fase premenstrual les entra mucha tristeza, o habrá otras que te digan pues yo siento mucho enfado, y habrá otras que, bueno, pues cada una va a contar una cosa, pero esa emoción, si hay una emoción profunda, que es la que suele aparecer en esa fase de premenstruación, pues es muy interesante escuchar atentamente el por qué esa emoción aparece siempre. Imagínate que esa emoción lleva apareciendo desde que tuve la primera regla. ¿Por qué? Porque precisamente te está mostrando algo. Te está pidiendo esa emoción y tu cuerpo entero te está pidiendo que vuelvas los ojos, porque detrás de esa emoción probablemente pues hay una herida profunda o hay una experiencia profunda que requiere ser sanada. Y precisamente ese ciclo te muestra, esa fase te muestra, te la muestra para que puedas verla y para que puedas seguirle la pista y puedas tirar del hilo y a lo mejor ahí puedas comenzar a sanar. También es cierto que el ciclo menstrual, todo el ciclo, es muy, muy sensible a niveles de estrés. Muy sensible. Entonces, cuanto más estrés haya acumulado o tenga periodos de estrés en mi vida, más intensos van a ser los ciclos y más intensos van a ser estos ciclos de la premenstruación y la menstruación, porque ese estrés va a salir a la superficie en estos días. Necesitamos, por tanto, una buena dosis de compasión para con nosotras. Necesitamos una escucha atenta, cariñosa para con nosotras mismas. Necesitamos reencontrarnos en estas fases, en estos espacios y permitirnos estar más bajas energéticamente, permitirnos estar más cansadas o no dar el 100% y comprender que esto es normal. Escuchar nuestro cuerpo y escuchar lo grandiosa que es la intuición, que se activa mucho también en este ciclo, que nos da muchas pistas de nosotras mismas, que a lo mejor nos trae sueños, que luego se van a amplificar en la menstruación, pero aquí ya estamos entrando en una fase, pues mira, el arquetipo de la hechicera, del comprender el interior, de conectar con él, de conectar con nosotras mismas, y eso hay que darle un valor y hay que amarlo también. Y entramos en la menstruación, el cierre del ciclo, el invierno, la fase de la luna llena. En el nivel de conciencia entramos en la mente del alma, que se llama, y es una fase reflexiva que está conectada con el ser. El arquetipo sería la anciana. Y es un tiempo que nos invita, pues como el propio invierno, al reposo, al silencio. La mirada se vuelve absolutamente hacia el interior. Necesitamos mucho más descanso. Tenemos un puente con el inconsciente muy fuerte y es tiempo pues para estar con nosotras mismas, un tiempo para escuchar y para hacer lo que el cuerpo nos pida, lo que el espíritu nos pida. También conectamos mucho con lo primigenio, con lo salvaje. Seguimos con la intuición muy activa en esta fase. Pero la baja energía que tenemos ahora mismo nos invita también a una reflexión interior, a una reflexión creativa, intuitiva. Y si hemos hecho las cosas bien en la fase anterior, en la premenstruación, es escuchar y comenzar a liberar, pues aquí en esta fase podemos empezar a ver los cambios que se pueden generar a partir de aquí. Podemos comenzar a gestar el renacimiento que va a venir después. Pero claro, si llegamos aquí, pues como venimos de la fase anterior,
pues cansadas, frustradas, enfadadas, sin saber qué pasa con nosotras mismas, culpabilizándonos porque he montado un pollo otra vez y por qué me siento así, etcétera, etcétera. Si llegamos con esa energía y nos decimos y empezamos a decirnos, pues es que la regla no puede ser una excusa y queremos seguir haciendo vida normal y nos cuestionamos tantas cosas, pues entonces chocamos otra vez y llegamos a esta fase pues en un estado que no nos va a beneficiar en absoluto. Y luego de fondo pues están los patrones, que ya hablaremos de ellos más concretamente, que corren por debajo cuando estamos con la regla. La regla es mala, la regla es un rollo, vaya molestia, esto es un asco porque no me deja hacer nada. Entonces, si entramos con estas premisas también en esta fase, pues flaco favor que nos hacemos. ¿Cómo responde muchas veces el cuerpo a todo esto? Pues responde con dolor, responde con sensaciones que no nos gustan nada. Vuelvo a recordar que el ciclo menstrual es muy sensible al estrés, entonces si todo esto vuelve a hacer bola y bueno, pues pasa lo que pasa muchas veces, ¿no? Con las menstruaciones. Ya hablaremos un poco del dolor en la menstruación, porque puede haber varios factores, pero desde luego que un factor para el dolor es el estrés, sin duda alguna. Y el estrés y lo que me duele también por dentro, que el cuerpo lo traduce, que no sacamos en su momento. No sé si te has fijado a veces que cuando tienes una fase de regla más dura, más dolorosa incluso, más intensa, pues muchas veces coincide con que has tenido un mes muy duro también, un mes muy estresante, o estás pasando por una etapa difícil en tu vida, y eso se traduce en la propia regla. Estoy segura de que muchas de vosotras os habéis dado cuenta de esto. Y todo esto te lo cuento no para que te enfades con el mundo, ni para que tomes represalias, ni nada de estas cosas. Lo cuento precisamente para todo lo contrario, para que se creen vías de sanación, para que seamos conscientes de que los ciclos y nuestra propia naturaleza cíclica es una oportunidad para nosotras, y que en la medida en que nosotras vivamos ese ciclo menstrual como una oportunidad en cada fase, esto se irá transmutando y se irá sanando. Por eso te pido que te fijes, que dediques atención y amor a tu ciclo, que observes, que escuches, que te fijes en cuándo tú misma vas contra ellos, porque ir contra ellos es ir contra ti misma en realidad. Y que conociendo y explorando tu cuerpo, pues también puedes llegar a aceptarte de forma más sana, a amarte. Yo te invito a que conozcas mejor ese mundo femenino que implica tu propio poder, bien entendido, un poder sano también, y que es una forma de sembrar una nueva conciencia en ti y por lo tanto en las mujeres de tu entorno, en las mujeres de tu alrededor. Vivirlo así es muy importante para las hijas que vienen detrás, para las niñas que vienen detrás. Crear procesos amorosos de transformación con nosotras mismas. Yo creo que vale la pena, que merece la pena que lo podamos hacer nosotras, y que los hombres que están en nuestro entorno también lo puedan comprender de esta manera y podamos crear juntos otra realidad. En otro capítulo hablo de la menstruación y me centro más en todo lo que acontece en esta fase, que es muy, muy interesante a nivel físico, a nivel emocional, mental y energético. Muchas gracias por escucharme. Feliz día. Namaste.